Yo creo que hay tres elementos, ¿no?, que pueden explicar este paso adelante de Pablo Iglesias, ¿no? En primer lugar, hay una cuestión vinculada a su propia biografía, y es que él lleva tiempo planificando de alguna manera su sustitución al frente del partido, ¿no? Y el relevo natural, ¿no? Ese relevo natural, lógicamente, sería mucho más difícil hacerlo en el momento en el que termine la legislatura y apresuradamente haya que se convoquen elecciones más o menos apresuradamente, ¿no? Requiere un cierto rodaje de la persona que vaya a sustituirle, y ese rodaje no se puede hacer en ningún lugar mejor que en la vicepresidencia del gobierno, ¿no? Así que en ese sentido, de alguna forma, él está preparando su sustitución al frente de Podemos para dejar a la próxima candidata de Podemos, que es Yolanda Díaz, en mejor posición para disputar las siguientes elecciones generales, y al partido en mejor posición para disputar unas elecciones que sin duda van a ser duras, en tanto en cuanto todos los partidos que compiten después de haber pasado por una coalición de gobierno, sobre todo los más pequeños, sufren frente a los más grandes, ¿no? Ese es uno de los puntos que a mí me parece cruciales para entender esta maniobra, ¿no? En segundo lugar, hay que entender que lo que ha sucedido esta semana en España, que más bien parece un capítulo de House of Cards o de Baron Noir, había empezado con, digamos, optimismo e incluso con cierta euforia para la izquierda, pero después del golpe de mano del Partido Popular, comprando 3 diputados en la región de Murcia, había acabado con una desmoralización profunda de la izquierda española, ¿no? Y en particular de la izquierda madrileña. Y en ese contexto, en el que el candidato mejor posicionado de la izquierda madrileña eh, era Ángel Gabilondo, un candidato gris que ha hecho una oposición muy plana a Ayuso, claramente se percibía un desánimo profundo del electorado de la izquierda, que tendría que enfrentarse contra probablemente la candidata más competitiva que tiene la derecha en este momento para una región muy girada a la derecha como es Madrid, ¿no? Y al saltar a la palestra a Iglesias, lo que hace es remoralizar al electorado de izquierdas, dándole más posibilidades, más oportunidades de arrebatarle la joya de la corona de las regiones españolas a la derecha, ¿no? Y en tercer lugar hay otra cuestión acá, y es que Podemos no tenía candidato para esta elección crucial y estaba amenazado de quedar fuera del Parlamento regional, del Parlamento madrileño. Estaba amenazado hay un umbral del 5% que, si no se supera, y apenas se superó por un puñado de votos en las últimas elecciones, te quedas fuera de la Asamblea y por lo tanto no existes en esa región, ¿no? Podemos no se podía permitir no existir en la Comunidad de Madrid por las implicaciones que estuviera supuesto a nivel nacional, ¿no? Y esa es otra de las razones que, desde mi punto de vista, justifican que él finalmente dé el paso. El otro día hablábamos en Agenda Sur con Jorge Alemán y hablábamos del avance de las ultraderechas en varios países y las experiencias acá cercanas en Brasil con Bolsonaro, en su momento con Trump en Estados Unidos. Acá en Argentina se radicaliza bastante cierto sector de Juntos por el Cambio, animándose a hablar de muertes y con lo que significa la época de la pandemia, y de desapariciones, a simbolizar la desaparición con bolsas mortuorias, con lo que implica acá la desaparición, concepto de desaparición. Contanos un poquito cómo ves esto, si coincidís con este avance del concepto de ultraderecha, y qué representa Ayuso en este contexto y Vox en general en España. Sí, yo creo que el ciclo que en Europa empieza en torno a 2013, 2014, ¿no? Que es la resaca, entre comillas, de la crisis económica de 2008-2009, ¿no? Es decir, que arranca en esas fechas, digamos, y eclosiona en términos políticos, o se consolida en términos políticos a partir de esas fechas, el momento Tsipras en Grecia, o el momento Podemos en España. Inauguran de alguna manera un momento populista, si se puede llamar de esta forma, ¿no? Es un momento en el que el descrédito de la política se hace máximo, tiene máximos históricos después de esa crisis brutal, ¿no?, que se lleva por delante las ilusiones de generaciones enteras, y que en un primer momento
recibe una respuesta potente por parte de la izquierda, ¿no? La izquierda pone encima de la mesa una propuesta alternativa a lo que venía siendo la gobernanza alternante entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el caso español, ¿no? Como en la práctica esa entrada del Podemos en el gobierno no ha cumplido con todas las expectativas que tenía pues ese electorado que sentía descrédito por la política, no se han cumplido, insisto, no han sido colmatadas, ha girado de alguna manera el escenario y ahora el momento populista está en el lado derecho, ¿no? Es la derecha la que habla de descrédito de la política, es la derecha la que habla de soluciones imaginarias, en este caso, para problemas complejos, ¿no? Y esto es lo que está impulsando, este es el viento de cola que impulsa a las derechas europeas en este caso y a la derecha española en particular. Dicho esto, es decir, ese es el magma que hay por debajo, eso es el movimiento tectónico al que asistimos. Dicho eso, hay una estructura concreta que articula la derecha española que se monta sobre ese oleaje, ¿no? Populista, ¿no? Y en el caso español, como digo, lo que nos encontramos es que el Partido Popular ya tenía a la extrema derecha en su seno, ¿no? Y lo que vive es una fractura por la derecha, de la que surge Vox, que es la expresión cerrada de la extrema derecha española, pero hay personajes de extrema derecha que se quedan todavía en el Partido Popular. Y una de ellas es Ayuso. Ayuso viene del movimiento falangista, o sea, es decir, viene de la extrema derecha española histórica, clásica, la de Primo de Rivera, la del golpe de Estado, etcétera, ¿no? Y en este momento tienen en Madrid, que es el mayor escaparate regional que puede tener el Partido Popular, a una señora de extrema derecha dentro del Partido Popular y por el otro lado a sus viejos correligionarios ahora fuera del partido, apostando por un gobierno conjunto, ¿no? Ayuso ha dicho a las claras que quiere gobernar con la extrema derecha, se siente cómoda con ello porque en la práctica es ella también de extrema derecha, ¿no? Ese es el fenómeno al que vivimos, ya te digo, en términos estructurales hay un movimiento destituyente, apartidista, de descrédito de la política en términos de democracia liberal, sobre el que se montan los partidos populistas de derechas, y en términos, digamos, de organización política en España, lo que nos encontramos es con que la extrema derecha tiene dos caras en este momento, ¿no? Una cara camuflada dentro del Partido Popular y otra cara explícita, ¿no? Y sin tapujos en la figura de Vox.